Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Yarle y les doy la bienvenida a este canal. En el video de hoy me van a conocer un poco más, sobre todo en mi época cuando vivía en Cuba. Como muchos ya saben, soy cubana, vivo en España hace 1 año y medio. Soy médico, soy youtuber también. Y quiero contarle un poquito más de mi vida en Cuba, sobre todo y a raíz de un video que subí hace unas semanas atrás con otra youtuber cubana también, que pueden verlo, por acá les voy a dejar el link, en el que estamos hablando de sus primeras impresiones como cubana al llegar a España. Entonces, a raíz de ese video hubo muchos comentarios en los que la gente no se creía en lo que hablábamos, porque contábamos un poco de la realidad de lo que vive un cubano estando allá. Y mucha gente me decía, pero en serio esto pasa en Cuba, pero no puedo creer que sea así, que si la situación está muy difícil. Entonces, a raíz de ese video quiero dar respuesta a muchas de las cosas que me preguntaron. Y nada, espero que les guste. Los invito a que se queden, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, me dejen su like, su comentario para que la comunidad pueda seguir creciendo, así como me sigas en mis otras redes sociales que por acá abajo se las voy a estar dejando. Este video, como creo que lo voy a hacer en 2 partes para que no sea tan extenso, porque hay varias cosas que quiero explicar y que quiero aclarar, entonces creo que lo voy a hacer así. En una primera parte, lo primero que voy a hablar es de mi persona, de por qué tuve que emigrar y de cómo era mi vida allá, lo que me llevó a eso. Y en un segundo video hablaré de manera general de todos los cubanos, porque creo que vale la pena que todo el mundo conozca la realidad de lo que vivimos, por qué decidimos emigrar, por qué hay tanta euforia con los cubanos y con este tema, para que nos entiendan un poco más. Entonces, a ver, yo soy médico, me gradué de medicina en Cuba, lo ejercí durante 1 año. Entonces, en mi mente nunca estuvo la idea cercana de poder emigrar fuera de mi país, la verdad, porque me gustaba lo que hacía, a mí me gusta mi profesión, me gusta lo que yo escogí, pero sí que es verdad que cuando yo me gradué las cosas empezaron a cambiar un poco. Ya fui pensando en que yo no cabía, que yo no podía estar en ese país, debido a que, siendo médico, siendo uno de los mejores trabajos, solamente ganaba 5.000 pesos cubanos. Había un mes o dos que ganaba un poquito más, depende de las guardias que tuviera. Lo que más pude llegar a ganar fueron 5.300 pesos cubanos, que eso parecerá mucho, pero no es casi nada. ¿Por qué? Porque Cuba es un país en el que te pagan en una moneda, pero después no puedes comprar con la misma moneda que te pagan. Tienes que cambiarlo a euros o a dólares, y el cambio, por ejemplo, a euros de 5.000 pesos cubanos son 30 y pico, como mucho 40 euros. Imagínense un médico estar ganando 40 euros. Es bien complicado. Y no solamente por el hecho de lo que estaba ganando, que es importante porque creo que aunque nos guste nuestra profesión y aunque nos guste lo que hacemos, lo que cobramos también tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final, nos gusta o no, el dinero es lo que mueve a todo el mundo y al final lo necesitamos para pagar nuestras cosas. Entonces yo ganaba muy poco y siendo médico había mucha gente que ganaba menos que yo incluso. Y aparte de eso me sentí un poco frustrada porque siendo médico tenía que curar a los pacientes con medicina natural y tradicional, no había los insumos, no había las condiciones necesarias. Realmente me sentía bastante frustrada, haberme pasado 6 años haciendo una carrera para que después, cuando yo empezara a trabajar, no poder hacerlo de la misma manera. No tiene que ser de la mejor manera, porque no tiene que ser, por ejemplo, que yo trabaje en un hospital privado ni nada, pero sí de una manera digna para mis pacientes, porque a mí me dolía que un paciente llegara, yo le dijera, ¿tienes esto? Y que me dijera, bueno, ¿qué puedo tomar? Y yo, no, es que no hay nada, ¿sabes? Era algo que me dolía muchísimo. Hacer una guardia médica de 24 horas, después de haber trabajado todo un día, pasarme toda la noche de guardia, y que me pagaran solamente, no sé, 50 o 60 céntimos en euros, porque en dinero cubano 96 pesos. Como que yo sentía que no estaban pagándome lo que yo merecía como médico. Y no es que yo sea la mejor, ni era que yo fuese la que más trabajaba, ni nada, pero hablo por todos, porque todos nos sentíamos así, de esa manera. Entonces creo que como yo me sentía de esa manera, hay muchas personas que lo hacen de la misma forma, muchos médicos. Hablo de médicos porque es mi rama, es mi profesión, pero creo que toda la juventud y la mayoría de las personas de Cuba en general se sienten de esta manera. Por ejemplo, yo siendo médico me sentía frustrada porque no ganaba la cantidad de dinero suficiente como para poder mantenerme todo un mes. Por ejemplo, si yo decidía independizarme de mi familia, porque yo vivía con mi familia, no podía hacerlo, porque no podía, con mi salario, no podía pagar un alquiler, porque el alquiler es prácticamente lo mismo que yo cobraba. No podía mantenerme en comida, porque en Cuba un cartón de huevo cuesta 2.000 pesos cubanos y yo ganaba 5.000, imagínense. Porque en Cuba no podías comprarte
ropa, no podías comprarte zapatos, no podías comprarte nada. Entonces la idea de independizarme no la podía ni siquiera pensar. Tenía que seguir viviendo con mi familia y tenía 25 años con una carrera de médico. Vamos a partir de ahí. Entonces me sentía frustrada por eso, me sentía frustrada porque no teníamos ni contábamos con los insumos necesarios para poder tener una atención primaria a los pacientes. Ni siquiera estoy hablando de operaciones ni nada, no, de una atención primaria, de que tú llegues con una gastritis, de que tú llegues con una migraña y yo tratarte. Nos decían, mira, nada más tenemos para toda la guardia 5 dipironas, que es un medicamento para calmar el dolor. Nos decían, dejamos las dipironas para los niños por si llegan, porque puedan darle convulsiones febriles y es un poquito más complicado tratar a un niño que a un adulto, o sea, no tener que darle. Entonces me sentía muy frustrada por eso y me sentía frustrada porque no nos valoraban lo suficiente, porque no entendía cómo por una guardia médica me podían pagar tan poco dinero, porque no entendía cómo a los médicos en general nos pagaban tan poco durante todo el mes y no nos alcanzaba para nada, siendo profesionales. Y sin embargo muchas personas allá que no estudiaban ninguna carrera, que no fueron universitarios prácticamente, ganaban muchísimo más que yo viviendo, como se dice en Cuba, del invento, de vendiendo esto, de revendiendo. Entonces yo me sentía muy mal, me sentía muy frustrada y esos fueron mis 3 principales motivos por los cuales yo decidí irme del país. Y sobre todo también para ayudar a mi familia, porque a pesar de que todos somos profesionales en mi casa, les pasaba lo mismo, ¿sabes? Entonces yo como que me vi como que yo me sentí que yo soy la esperanza de ellos, de poder ayudarlos, que estando aquí, no teniendo el mejor trabajo, como siempre digo, no trabajando de lo que yo quiero, los ayudo, más que estando allá, que sí trabajaba de lo que estudié, pero que no ganaba lo suficiente. Y yo creo que esta es la principal razón, estas son las principales razones por lo que las personas emigran, sobre todo por los cubanos. ¿Por qué? Porque allá, por mucho que tú te sacrifiques, por mucho que tú estudies o trabajes, nunca puedes tener ni la mitad de las cosas que puedes llegar a tener aquí. Entonces se ve bastante frustrante tú con 30 años no hayas logrado lo que aquí otras personas, haciendo las cosas como tienen que ser, porque no estoy hablando que vivamos ni del gobierno de aquí, ni que vivamos de nada, o sea, del invento, no, que hagas las cosas como tienen que ser, puedes obtener muchísimo más que lo que haces allá. Mi sueño es poder ser aquí médico, de hecho estoy trabajando en base a ello. Que no lo sea todavía no significa que todos los días no pongo mi esfuerzo por hacerlo, que no estoy, ¿sabes?, trabajando en base a eso. Espero muy pronto poder serlo, porque la verdad que es lo que más amo, lo extraño muchísimo. Ya llevo 1 año y medio casi desvinculada de mi profesión, en cierto modo, no del todo, pero en cierto modo. Pero bueno, espero poder hacerlo y volver a usar mi bata blanca, poder volver a hacer lo que yo estudié, que realmente es lo que me apasiona y lo que me gusta. Poder atender a un paciente y no tener que pensar en que no tengo qué medicación darle, en que tengo que decirle, mira, lo siento, tienes que tomarte tal planta medicinal porque no tenemos otra cosa. Poder darle una atención con calidad a la persona que llegue a mi consulta y a la que yo vaya a atender. Por eso es que la mayoría de los médicos se han ido, se van y se seguirán yendo. Lo triste de todo es que lo complicado que nos hacen la salida del país. Por ejemplo, junto conmigo a la embajada se presentaron varios después de tener aprobado su máster en España, y la embajada no les da permiso porque nos piden tantos requisitos, y no los requisitos que nos pidan, porque eso me parece perfecto, que tengamos requisitos para todos, pero sino que te lo deniegan por cualquier tontería, por la mínima cosa, después de haber tú gastado todo tu dinero. Y es duro porque es prácticamente todo el sacrificio de tu familia, de toda una vida, que después que tú tengas tu máster y todas tus cosas, te denieguen la embajada por una cosa mínima, ¿sabes? Que te das cuenta que lo hacen como para no dejarte salir del país. En ese aspecto me siento una privilegiada. Espero que con este videito muchas de las personas que me preguntaron por qué emigré, que me hicieron muchas preguntas relacionadas con este tema, pues me entiendan un poco mejor, conozcan más de por qué me llevó a tomar esa decisión, y creo que como yo, muchísimos más también. Mi situación no es la única, no es una excepción, al contrario, así se ve la mayoría de los cubanos que deciden emigrar. Así que nada, espero que les haya gustado el videito. Nos vemos en el próximo, que ya les dije que sería un poco de una segunda parte como esta, pero ya voy a mostrarles un poco más de la realidad de Cuba, y con esto pienso cerrar el tema de por qué emigramos tanto a los cubanos. La verdad es que no saben cuántas preguntas me hacen relacionadas con esto. Así que nada, un besito bien grande para todos. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video y les deseo lo mejor. Chao.